Muchas gracias a todos. La verdad que una alegría bárbara estar en esta instancia con Nerina Visakowski. Me alegra ver muchas generaciones diferentes en la institución, sobre todo de jóvenes, que los conminamos a venir. Así que bien ahí, ¿está? Porque aparte me vienen aguantando hace tiempo. Lo que vamos a charlar hoy tiene mucho que ver con lo que venimos trabajando en las últimas semanas. En primer lugar, presentar a Nerina. Nerina Visakowski es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de educación, investigadora del CONICET y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Es directora del Centro de Documentación y Biblioteca CEDOB PINICATS del ICUF. En 2005 escribió Argentinos, Judíos y Camaradas, que es este tremendo texto que tengo por acá, que ya lo había presentado ella misma en una instancia anterior. También sacó la tribuna icufista Tiempo de Aportes, que entre otras cosas contiene traducciones inéditas del Congreso de Creación del ICUF argentino. Y viene a presentar el libro Cultura Judeo-Progresista de las Américas en esta oportunidad. Quiero contarle primero que la Biblioteca PINICATS está haciendo un excelente trabajo de recopilación, archivando materiales, ordenando nuestra historia, la historia del ICUF argentino, pero que es también nuestra historia, en clave transnacional. Se propone asimismo trabajar sobre biografías icufistas, presentaciones de libros, entrevistas, conversatorios, charlas. Y quiero comentarles realmente que ese trabajo no es solo una declaración, como puede aparecer en muchas organizaciones, una especie de planteo teórico que no se cumple. Efectivamente están trabajando hace muchos años, están trabajando muy bien y conectando nuestra historia común. Y que esta presentación que acabo de hacer de Nerina, muy escueta, no refleja lo que es realmente Nerina. Nerina es, ella dice que no diga estas cosas, pero es, en mi opinión, por su edad, por su formación, porque aprendió Yiddish, para transmitir nuestra historia, es el nexo generacional entre nuestro movimiento en su etapa de Yiddish, y que luego tuvo un corte por las dictaduras, por la desaparición de las escuelas, porque dejamos de leerlo, con los jóvenes y con la nueva etapa. No lo podía haber hecho si no fuera a la vez que la historiadora una militante. Es una militante, una joven icufista del Pérez de Villa Lynch. Su hermana es hoy, y esto creo que nos debería hacer reflexión a todos, la secretaria del ICUF argentino. O sea que hay un recambio generacional que creo que nosotros tenemos que tener en cuenta y aprender. Este trabajo que ha hecho es un trabajo monumental, o sea, reúne 8 países, distintos escritores, pero Nerina no solo lo compiló, o sea, Nerina estuvo atrás de cada uno de estos trabajos, estuvo tratando de que esto tuviera un orden, una lógica, un sentido, y terminó siendo un trabajo absolutamente sólido sobre la historia del movimiento icufista, del movimiento judío progresista, que es realmente impresionante. Incluye, solo a modo de ejemplo, incluye un glosario de qué es Quentin, qué es Kinder, qué es Schule, qué es Frank. Tienen que entender que esto, o sea, los textos originales, aparte no estaban en español, estaban en inglés, estaban en portugués, y ella de alguna forma tuvo que unificar todos esos diversos lenguajes. Y recomiendo especialmente, porque lo he leído y me parece que es un gran aporte, su propia introducción de su libro, su propio texto introductorio, que muestra desde el punto de vista ideológico la evolución del movimiento desde la salida de los pueblitos a fines del siglo XIX hasta el presente. O sea, a mí me parece una pieza espectacular. A modo de ejemplo, Nerina vino a Uruguay en el 2018. Lo primero que hizo fue visitar los barrios, ¿no?, que no se identificaban. O sea, quería ir sí o sí a Villa Muñoz, nos enloqueció para eso, estudió nuestros materiales, leyó nuestros documentos,
observó nuestra biblioteca, realizó entrevistas a algunos compañeros que lamentablemente no pueden estar presentes, pero a Dora Diamant, lamentablemente fallecida, una querida compañera, a Leon Lev, a Abraham Glick. Y luego sacó una conclusión un poco osada, y es que este trabajo finalmente lo tenía que hacer un uruguayo. Y ahí fue cuando me hizo la propuesta, una propuesta muy difícil porque eligió a alguien que no es historiador, pero que sí es un militante, y que mi propia cabeza, o sea, que es una cabeza bastante desordenada, Nerina intentó y estuvo siempre arriba mío para ordenarme la cabeza, para esto que tuviera un sentido y para lograr balancear un texto que inicialmente podía haber sido de 300 páginas en 20 y pico, porque esto es un texto que no es solo nuestro, sino que es un texto de muchísimas comunidades. Yo lo único que espero es que el laburo que yo le di no sea el mismo que tuvo con todos, porque si no, no sé cómo está acá sentada. ¿Fue tanto o peor? ¿O peor? ¿O con otros? No puedo creerlo. Pero les digo más, Nerina vino ayer a Montevideo, y con algún compañero, bueno, lo que queríamos era pasear y disfrutar un poco de Montevideo. Pero ella hizo una elección ayer de noche, y así me lo dijo, a esto vine, y estuvo desde hoy, Nerina estuvo con guantes de látex, limpiando nuestros libros, mirando nuestra biblioteca, pasando un trapito y tratando de acomodar un desorden que hasta por desconocimiento ni siquiera sabemos que tenemos, ¿no? Entonces, quiero destacar, Nerina es una intelectual, en el propio libro se dice como inteligencia, ¿no? Se maneja esto de el intelectual militante comprometido al estilo gramsciano, y al mismo tiempo es capaz de agacharse para limpiar y para acomodar, y es una militante de primer orden. Así que los dejo con ella. Oh, gracias. Bueno, ahora no voy a pasar por la puerta, como dicen. Bueno, muchas gracias a todos, a todas las que vinieron hoy, y sobre todo, a mí me encanta cuando hay gente así tan joven del kinder, les agradezco mucho. Yo pensé que venían a mi presentación, pero después me enteré que ellos se reúnen los viernes, así que vine yo, gracias por recibirme. Bueno, gracias a la comisión directiva del Chiclowski, a Gabriel, que tomó la posta, que logré convencerlo de que sea el autor de estos dos capítulos. Son dos capítulos que refieren a Uruguay, uno sobre la historia de la institución y otro dedicado especialmente a la actividad del teatro y a los coros. Que ese salió a último momento, ¿no? Por ahí me desordeno, pero voy a decir por qué, porque si no después me lo voy a olvidar. En el discurso, ¿puedo tener este y el tribuna? Ahí está. El ICUF, ahora voy a contar, el ICUF de Argentina cumplió 80 años el año pasado. Hicimos este libro, y para este libro hicimos traducir el discurso que Pigne Katz, tendría que contar que Pigne Katz fue el delegado en París por Argentina y Uruguay, ¿no? Pero bueno, ahí voy por parte en este rompecabezas. Hicimos traducir el discurso de Pigne Katz. Ay, son muchas cosas, ahora voy a hablar de esta imagen también. Que dio en 1941 en Buenos Aires. En ese congreso se fundó el ICUF en Sudamérica. O sea, él trajo las consignas de París y fue el presidente honorario en esa instancia. Y ahí habló de los 4 teatros más importantes yidishes del mundo. El teatro IFT, el teatro Artef, Arbeiter Theater de Nueva York, el teatro Piat de París y el teatro Movet de Uruguay. Uruguay tenía uno de los 4 teatros yidishes más importantes. Montevideaner Besser Theater, eso es la sigla Movet.
Cuando yo leí eso, le digo, Gabriel, no puede ser, Gabriel, tenés que escribir otro capítulo más del teatro de Montevideo. O sea, amerita, porque hay una sección especial de los teatros yidishes que Movet tenga su historia, ¿no? Y ahí empezamos a hacerlo. Así que bueno, hay 2 capítulos de Uruguay. El libro tiene capítulos 20 de 8 países. Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Hay una primera parte que son las historias institucionales en el contexto del país, y hay una segunda parte que habla de teatros y de colonias de vacaciones. Así como estaban estos teatros que eran muy parecidos en todo el continente, como los que acabo de nombrar, también las colonias de vacaciones. En Buenos Aires, en Argentina, tenemos a Summerland, que muchos de ustedes habrán oído nombrar. Bueno, en Brasil, cerca de Río de Janeiro, está Kinderland. En Nueva York está Camp Kinderland, que el año que viene cumple 100 años. Y en Canadá está Camp Nivelt, Mundo Nuevo. Las 4 colonias tienen como una sintonía similar, lo mismo que los teatros. O sea, a medida que yo había empezado investigando el judeoprogresismo en Argentina, pero cada vez más aparecían las pistas de que esto era un movimiento transnacional y que había que reconstruir este movimiento judío de izquierda no sionista, judío de izquierda progresista a nivel transnacional. Bueno, este es un primer intento por empezar por el continente americano. ¿Y por qué hay más? Porque en los años del antifascismo, especialmente los escritores más reconocidos yidishistas que vivían en Estados Unidos junto a los que estaban en Francia, organizaron esta reunión de cultura judía en París en 1937. Invitaron a las colectividades judías de izquierda a que envíen delegados representantes, ¿no? Pinié Katz, que fue un intelectual brillante del yidishismo en Argentina y Uruguay, es de los 2 países, porque él fue en representación de los 2 países, y no solo fue a París, sino que cuando volvió y construyeron en 1941 el Congreso de Argentina y el movimiento, todo el tiempo venían a Montevideo a integrar también a la gente que fue fundadora de esta institución. Así como iban a Mendoza, iban a Santa Fe, iban a La Plata, a distintas localidades, también venían a Montevideo, ¿no? Pero bueno, Montevideo es otro país, ¿eh? No quiero decir que... No vayan a pensar. Entonces, bueno, en artículos anteriores que publiqué, muchas veces hablé del judeoprogresismo en el Río de la Plata y hablé un poco de los 2 países, pero era una dificultad, porque Uruguay es otro país y tiene otra política y tiene otra historia, y había que reconstruirlo de otra manera. No podía, para hablar de nuestras instituciones tenemos que hablar de historia y política nacional, y no podía hablar de manera simple de estas instituciones que se parecen mucho sin el contexto nacional. Y esa fue la lógica también de todos los capítulos, y por eso convoqué autores de cada país, que son los que mejores conocen de primera mano el contexto político nacional, ¿no? Y además de conocer eso, es un plus muy especial cuando pasaron por las instituciones o cuando fueron activistas o son activistas, porque tienen un conocimiento que viene de la propia práctica, que viene de la vivencia, ¿no? Y que muchas veces no se puede aprender en la facultad o estudiando o leyendo, que hay que haber pasado por el Kinder Club para saber de qué se trata, ¿no? Y que es tan difícil de explicar. Lo que nos cuesta a nosotros es explicar
este judaísmo tan especial, este judaísmo laico, que además es multifacético en sus instituciones, es principalmente educativo y cultural, pero también hay deportes, pero también hay compromiso con algunas cuestiones sociales que interesan al país, ¿no? Hay prensa, hay trabajo editorial, bueno, toda esta historia, este perfil multifacético, pensando en los contextos nacionales y en 8 países, dio por resultado este libro. Yo había traído un PowerPoint con la foto de los autores. Lo que pasa es que no pudimos ponerlo acá. No sé, si quieren, miren un poquito hacia atrás. Yo los voy a nombrar porque la verdad que este libro lo hicimos colectivamente entre todos. Está editado el libro, además, por Imago Mundi y por el CETI, que es el Centro de Estudio de los Trabajadores y las Izquierdas. Prologado por un historiador muy importante de las izquierdas en Argentina, que se llama Hernán Camarero. Los autores son Esther Reiter, Paul Mischler, Esther Reiter de Canadá, Paul Mischler, Elisa Sampson de Estados Unidos, Daniela Gleiser de México, Marisa Corrales Capestani de Cuba, Esther Cooperman, Dinalia Quinoshita, Ayran Milititsky Aguiar de Brasil, Valeria Navarro Rosenblatt de Chile, Carolina Kaufmann y Paula Ansaldo de Argentina, Edna Natson de Estados Unidos, Lilian Starovinas de San Pablo, Brasil, y acá mirado Gabriel Slepak-Gudsian de Uruguay. Yo quería entonces volver a un punto que es el de la reunión de París en el marco del primer Congreso de Cultura Judía para combatir el fascismo y el antisemitismo, en un momento, además, donde estaba transcurriendo la Guerra Civil Española y la lucha de los republicanos, ¿no? El manifiesto del ICUB se firma bajo un gran cuadro de García Lorca. Las brigadas internacionales que combatían en España estaban integradas en muy buena parte por militantes socialistas y comunistas de origen judío. Había mucha movilización y ir a combatir en España a favor de los republicanos también era un gesto para frenar el fascismo que avanzaba muy raudamente, sobre todo en Alemania. Y entonces lo que sucede en ese congreso, en esos 23 países que participan, es que cada delegado lleva un diagnóstico de la situación del fascismo y de los brotes nazis en su país. Piñe Katz brinda ahí un informe de lo que pasaba en Argentina y en Uruguay en esos años. Por América fueron muchísimos de Estados Unidos. El presidente, ¿saben quién era? El presidente de la delegación norteamericana, Chiklovsky. El nombre de esta institución es el de Chaim Chiklovsky. Fue el presidente de la delegación de Estados Unidos, la más importante, con los referentes más importantes de la literatura yidishista participando en ese congreso. Después, Estados Unidos y de Canadá. Después fue el delegado de México, fue el delegado de Cuba, Piñe Katz, y un delegado que se llamaba Menachem Koppelman por Brasil. O sea, del continente, de lo que es América Latina, fueron 4. Pero la propuesta de París era que
que el Congreso tenga secciones nacionales, que todas reporten a París, que era donde iba a estar centralizado el ICUF. Y había dos subdirecciones, una en Varsovia y otra en Nueva York. Cuando empieza la guerra, la Segunda Guerra Mundial, obviamente todos estos planes quedan liquidados, y es ahí cuando en Sudamérica Piñecatz, con toda la gente y los dirigentes, entre ellos los de esta institución, toman fuerza para hacer un congreso sudamericano en Buenos Aires, que se hace en 1941, en abril, unos años antes de la invasión a la Unión Soviética de junio. Y ese discurso que yo les conté, donde se habla del MOVET, ¿sí? Vuelvo hacia atrás, que dio Piñecatz, quedó retratado en esta micrografía que elegimos de tapa. La voy a mostrar acá. ¿La ven? Esta es una técnica muy particular que hacía un pintor, un artista muy importante de Villa Lynch, de mi barrio, que se llamó Gedale Tenenbaum. Y su nieta está acá hoy y es una amiga mía que está ahí sacando una foto, que es Nancy. El abuelo de ella hacía estas micrografías fantásticas, que no podíamos encontrar este cuadro de Piñecatz con su propio texto de 1941. Y el original lo tiene la nieta de Piñecatz, que vive en Israel, lo tiene en su comedor. Y en el archivo, en el Centro Documental Piñecatz, tenemos a Pérez, tenemos a Sholem Aleichem. Están hechos con las letras en yiddish de sus propios textos. O sea, fíjense, para una figura de la época, como el abuelo de Nancy, como Gedale Tenenbaum, qué importante era Piñecatz, que lo ponía a nivel de Sholem Aleichem o de Pérez y demás. Bueno, él fue el presidente honorario de este primer Congreso Fundacional de 1941. Entonces, en estos años uno puede ver que Montevideo y Buenos Aires están muy unidos, pero después también lo puede ver, porque en el trabajo con Gabriel encontramos cosas comunes, encontramos icufiadas, encontramos todo. Y hoy mismo yo lo vi en la biblioteca, porque hay muchos materiales de Argentina ahí, porque nosotros tenemos muchos materiales de Uruguay, porque hay muchas actividades que se hicieron conjuntas. Entonces, es un vínculo interesante porque tenemos mucho en común, pero también tenemos diferencias, ¿no? Entonces, un poco lo que hicimos en este trabajo es plasmar eso, lo que tenemos en común, lo que tenemos en diferentes, entre estos dos países, Argentina y Uruguay, y entre otros países, ¿no? Y también, y esto, ahora vengan las flores para él, me toca a mí. Cuando empezamos este trabajo, Gabriel dice, bueno, vamos a hacer toda la historia de la institución. Yo, no, Gabriel, de ninguna manera, no hay forma, somos un montón de autores, va a quedar un libro gigante, no, hay un límite, no te va a entrar toda la historia en 20 páginas, olvídate. No, sí, bueno, que sí que no. Y él ahí me dijo algo, porque yo quiero llegar al presente, porque quiero hablar del presente de la institución, porque hablar del presente también es proyectar hacia dónde vamos con el futuro. Y me convenció. Y no solo me convenció, sino que cambió la lógica del libro, porque entonces le pedí a todos los autores que den un panorama de dónde estaba parado en su país el movimiento judío progresista en el presente. Además de hacer esa reconstrucción histórica, ¿en qué punto estábamos en el presente? Y me encanta que estén los jóvenes acá, porque conocer la historia nos permite pensar en este presente y en este futuro, ¿no? Y es muy importante rescatar estas experiencias del pasado, rescatar lo que hicieron
nuestros activistas, porque trabajaron día y noche por generar estos espacios. Cuando uno ve con qué amor armaron las bibliotecas, con qué amor encuadernaron las revistas, aunque estén en yiddish y no las entendamos, solo con ver las imágenes uno se da cuenta de lo que era el espíritu de lucha que tenían por las causas justas, por la paz, sobre todo para que nunca más se repita el nazismo, ni el fascismo, el antifascismo. Estas instituciones son hijas de la lucha antifascista, son hijas de la lucha antifascista, porque en algún momento, en el momento que estas instituciones toman fuerza, es un momento de los frentes populares, es el momento de que los comunistas, que había muchos militantes en nuestras instituciones, están en alianza con otras fuerzas populares, socialistas, liberales. Es un momento muy interesante el de la creación de nuestras instituciones, porque hay muchas fuerzas políticas juntas en defensa de la democracia, de las democracias y en lucha contra el fascismo. Y rescatar ese momento y rescatar esos valores fundacionales es lo que le da sentido a nuestra existencia y a nuestro futuro. Por eso, hace 4 años creamos en el marco del ICUF el Centro Documental y Biblioteca Pinie Katz, que se llama CEDOB y que lleva el nombre de este dirigente tan importante para nosotros. Y estamos dedicados a eso, al rescate de nuestro patrimonio cultural. Así que en eso estamos trabajando y eso es lo que ese es el mensaje evangelizador que llevamos a todas las instituciones para que nos copien y cuiden todos estos materiales tan valiosos que tienen en sus acervos documentales. Así que, bueno, gracias a todos por venir, gracias Gabriel. Ahora vienen cosas muy lindas, así que espero que los disfruten y gracias por recibirme. Quisiera comentar un poco el trabajo específico sobre Uruguay, este desafío que me propuso Nerina. En primer lugar, cuando uno escribe algo, aparte de la presión del escritor, tiene inquietudes. Y respecto a esta institución y su desarrollo, como directivo de esta institución también las tengo. Hay 3 aspectos que me parece clave y que tal vez no se puedan trasladar en forma total en el texto, pero sí son las inquietudes originales, ¿no? La lamparita que hace que uno tenga ganas de escribir. En primer lugar, que efectivamente en este país no hay casi nada escrito sobre este movimiento. Muy poco, o lo que hay escrito está minimizado totalmente. De hecho, mis estudios luego de ciencias sociales me había propuesto como tesis trabajo sobre nuestro movimiento, porque efectivamente no lo hay y esto lo tenemos en materiales internos, pero no lo tenemos publicado en una publicación formal. Eso por un lado, sentía esta enorme falta. Por otro lado, siento, y acá que veo generaciones y estamos en familia y creo que nos conocemos todos, o sea, creo que si tuviera que hablar de la familia de cada uno de ustedes, algo tengo para decir porque los conozco a todos, es que siento que hay un elemento de fragmentación de la memoria que hace que, digamos, determinadas generaciones recuerden con anhelo y poniendo en bronce sus experiencias pasadas, pero no siempre le transmiten eso mismo a los jóvenes. Hay como no percibir la necesidad de la transmisión, por un lado, y por otro lado, también las nuevas generaciones no hemos sabido volcarle a las otras los trabajos que hoy se hacen en la institución. Esta institución efectivamente, y por eso le he hecho ese desafío a Nerina de llegar al presente, por lo menos en forma muy general, porque obviamente el espacio no va para más, que esta institución está viva y que existe y no es algo melancólico que quedó en el pasado. Entonces, este es un texto que está escrito desde el presente con una construcción desde el presente. Y por otro lado, porque hay un desafío que lo tiene el movimiento, lo tiene la institución, que tiene que ver con nuestra identidad judío-progresista.
O sea, si nosotros nos definimos como judíos progresistas, no puede ser nuestra mirada una especie, como decía hoy, de melancolía o de mirar para atrás y decir qué bueno que era esto, sino que debemos construir con una nueva identidad, con una nueva forma de relacionamiento y con una nueva forma de apertura para la institución. Y yo sé que esto para los jóvenes que estamos charlando es casi una obviedad, pero tal vez no lo sea para nuestras generaciones. Y ese es el gran desafío para que esta institución siga existiendo, de ir como una institución progresista redefiniéndose y construyéndose, no quedarse en el pasado. El pasado sirve, pero para proyectarse en el futuro. Y eso, como militante actual, para mí es el gran desafío. O sea, si este texto va a servir, no va a servir para que sea un acto de recordación. Va a tener que servir para ver cómo lo hicieron nuestros abuelos, cómo se reinventaron ellos y cómo nos reinventamos nosotros. Para este texto tenía algunas ventajas, ¿no? Como decía Nerina, es ser un militante, tiene sus ventajas. Cuando uno escribe, sabe lo que escribe porque lo siente en la piel. Yo soy hijo de esta institución, pero soy literalmente, mi familia se formó porque, y lo noté mientras lo estaba escribiendo, en los años 50 y 60 los bailes que se hacían entre el centro y Goes. Bueno, soy hijo de esa generación. Es por eso que se conformó en mi familia. Soy el nieto de alguien que aportó culturalmente esta institución hasta sus últimos días en el Lagenkreis. Mi padre fue directivo de la mutualista israelita. Quiero decir que esto no es un texto sobre el Shikloch, sino que es un texto sobre el movimiento. Y por tanto incluye, digamos, nuestras instituciones obreras a principios de siglo, incluye la mutualista, incluye el Banco Israelita, incluye el Unserfreund. Obviamente lo hace en forma compilada y apretada, porque como decía Nerina, era una tarea casi imposible. Yo creo que esta institución merece un libro de estas mismas páginas, de 400 páginas, solo para esta institución. Decir el planteo que te hizo. Claro, y ella quiere que lo haga yo, y yo le digo que tengo una vida, que tengo una familia, que tengo un hijo. Quiero decir que este texto, el primero que lo escuchó y leído fue mi hijo, porque durante 2 noches se lo leí para que se durmiera. Así que esto es cierto, no es ponerle color, es verdad. Y le gustó. El segundo día me dijo, papá, ¿vamos a seguir leyendo? Bien. Decía, tengo ventajas como militante y tenía otras ventajas. Acá hay trabajos muy valiosos en la institución y que creo que no han salido, ya no para afuera, no han salido internamente y no lo hemos trabajado como deberíamos. Lamentablemente por temas de salud, Loya Korneski no puede estar acá presente, pero quiero decir que el trabajo que hizo Loya Korneski de recopilación de datos, de entrevistas, de traducciones, en un formato diferente, es un formato coral, o sea, es un texto que tiene otras personas hablando, entrevistas, y que llega a trabajar todos los temas, también la mutualista, también el banco, es de enorme riqueza y esa es la base de cualquier trabajo que se haga acá. Y yo, lamentablemente, no puedo estar presente, pero quiero reconocerlo públicamente porque creo que hizo un enorme y gigantesco esfuerzo y no sé si en su momento lo logramos valorar con ese alcance. Otro compañero que no está presente hizo un gran trabajo y que quiere seguir haciéndolo y por temas de salud no puede estar presente, es Abraham Glick. Abraham hizo un trabajo metódico mientras fue directivo de esta institución de los años 80 de la dictadura, tiene muchísimo material, y de los años 90 mientras fue directivo, absolutamente metódico, que nos entregó con mucha generosidad. Y quiero decirlo porque fue un gran trabajo y un gran esfuerzo de él, y yo sé que él se proyecta también en la posible escritura de un libro de este alcance, y sigue siendo una fuente de consulta. Hay revistas Entérese, hay revistas Nuestro Amigo, está El Sótano, el órgano de Kinder. Quiero decir que leí todos los sótanos, o sea, los leí. Básicamente me reí bastante, pero siempre El Sótano llegó para saber cuál era el momento histórico, de qué se hablaba, aunque sea de campeonato de fútbol, o sea, de qué se hablaba y de qué hablaban los niños y los jóvenes de nuestra institución en cada momento. Y lo mismo pasa con las otras revistas. O sea que a falta de Guille, en mi caso, sí puede dar toda esa documentación que tenemos. Y pude hacer entrevistas a algunos compañeros que están acá.
está Sergio Sievich, obviamente mi tía Sara, Betty Chis, que no puede estar con nosotros también, a Jaco, a Rubén Peregmanas, o sea, muchos compañeros complementando con las entrevistas que ya había hecho Nerina. También debo decir que me parece sumamente importante el chat que crearon los compañeros de los viejos cadetes, porque también me nutrí mucho de ahí. Hemos trabajado, a veces nos falta no combinar, tenemos todo y nos falta combinar los lazos. Le quiero comentar a esos compañeros de ese chat que todo el trabajo que desarrollaron sobre la inmigración lo leímos en el curso de líderes con los chiquilines en cadetes, y lo distribuimos y lo trabajamos y comparamos la identidad de aquellos con las nuevas identidades que ellos tienen ahora. O sea que ese trabajo no se pierde y que se sigue trabajando, pero lógicamente lo que sí necesitamos es más brazos y más cabezas. Como decía Nerina, bueno, son 2 artículos sobre Uruguay. Sí. Y Sergio que aportó la foto. Sergio que aportó la foto, cierto. Estábamos charlando ayer, es la importancia de la biblioteca, esto que comentábamos, y Sergio tiene en su acervo, y lo que ha hecho, ha ordenado todas las fotos de la institución. Yo creo que ha ordenado muchísimo, y si no tuviéramos el trabajo de Sergio ahí, se hubiera perdido mucha cosa, que obviamente implica un trabajo posterior, ¿no? Porque es ponerle fecha, ponerle nombre y caras, pero por ejemplo con el chat de cadetes en muchos casos eso lo hemos hecho. Como decía Nerina, son 2 artículos, uno es fundamentalmente histórico y político y el otro es más cultural. No tiene todos los aspectos de nuestro trabajo. Por ejemplo, tengo claro que falta, por ejemplo, un trabajo que incluya, por ejemplo, las danzas nuestras, el Ricudim, o el deporte institucional, porque no se podía con todo. Y porque muchas veces nos pasa, y eso sí creo que tenemos que hacer una autocrítica, así como hemos podido sostener esta institución en estos años, nos ha faltado poder registrar todo lo que hacemos. Y creo que eso es una falta y un debe que tenemos, porque no tenemos un boletín más allá de los intercambios virtuales que tenemos. Y creo que la presencia de Nerina nos tiene que ayudar para trabajar en esa dirección. Por lo tanto, en definitiva, este va a ser un ejercicio de algo que no pretende ser completo, que es abierto, que ojalá sirva como puertita también de discusión. Es obvio que uno intenta, este trabajo, no van a ver a Gabriel que pone adjetivos, porque así me lo pido, no van a ver a un Gabriel militante, van a ver un Gabriel que intentó ser lo más riguroso posible, poner fechas y ser sólido con lo que estaba diciendo, más allá de toda la camiseta puesta que alguien pueda tener. Entonces, a pesar de eso, cuando uno trabaja, tiene determinadas hipótesis, hasta prejuicios y miradas sobre cómo piensa que fueron las cosas. Entonces, es obvio que hay un sesgo que lo que hay que hacer es no negarlo, sino admitirlo y trabajarlo. Entonces, espero que sea un trabajo que sirva para debatir, que sirva para discutir, que es abierto. Creo que lo peor que le podría pasar a este trabajo es que lo que generara fuera indiferencia. Ojalá pueda generar algo distinto y comparativo con otros países. Creo que cuando terminemos de darlo todo nos vamos a dar cuenta, o sea, este enorme mundo que es el movimiento progresista, el movimiento bicufista a nivel mundial, y que en definitiva tenemos un futuro para construir en eso. Los más veteranos y los más jóvenes, que dentro de una semana se van ni más ni menos que a una icufiada, a un encuentro. Y hablando de esto que estamos hablando, lo que les puedo plantear es que disfruten, que aprendan, y si es posible, porque nos falta en la educación institucional, esto nos falta, ahora miro a Juan, a Andrea por ahí, hay cosas que no hemos registrado y que creemos que siempre nos vamos a acordar. Pero a mí me pasa hasta con el coro, ¿no? O sea, creemos que nos vamos a acordar de aquel encuentro que hicimos hace un par de años y después no, eso pasa y si no dejamos registrado no queda. Entonces también propongámonos eso. La frase es esta. Tiene una frase. Tiene una frase. Nuestro presente es el registro histórico del futuro. Entonces, tenemos que tomar nota de nuestro presente. Gracias a eso, hoy nosotros podemos saber lo que hicieron nuestros antecesores. Así que, bueno, eso. Bien.
parte bien. No sé si hay preguntas, comentarios de los compañeros. Bueno, los convencimos. Genial. Yo creo que esperan más las masitas. Las masitas. No, bueno, hay muchísimo. Hablamos solamente de Uruguay, un poco de Argentina y esto, pero van a ver que cuando empiecen a leer Canadá no van a poder creer las similitudes. Por ejemplo, la tapa, solo para poner un detalle, es de Toronto, del Schule Morris Winchesky. O sea, el Schule se llamaba igual que la institución antecesora acá en el Chiclosky, ¿no? El Morris Winchesky. Las fotos, uno ve las fotos y no sabe de qué país es, todas son muy parecidas. Entonces digo, hay una identidad común que se van a sorprender de encontrarla en los países y bueno, lo hicimos con mucho amor, así que ojalá que lo disfruten. Y las fotos las compartimos con Sari, que trabajamos mucho con Eduardo Lurner, porque una foto de su abuelo en la marcha, sí. En épocas de Sardo Vanzetti, que realmente nos marcó mucho. Hay fotos y hay, o sea, hay un poco de planteo, ¿no? Iniciales. Y la última foto es la foto de los chiquilines yéndose con el kinder a la colonia, y ese era un poco el objetivo del texto. Bueno, el objetivo que nos pasea, o sea, realmente nos pasea por nuestra historia. Sí, la verdad que la foto de tapa queríamos que sea una de Uruguay muy hermosa, que la van a encontrar porque es justo en una manifestación en la placita, ¿cómo se llama la placita? Donde se juntaban los de Morris Winchesky para el 1 de mayo, ¿no? Con sus pancartas en yiddish y todo. La placita ahí de Goes. Que es una foto, en definitiva, de sí. José Steinberg, ¿no? Y está José Steinberg con la bandera en yiddish. Y hay otros que tienen una bandera del MORP, que es por la libertad de los presos políticos. Por Sacco y Vanzetti, o sea, en 1927, 26 o 27. Es una fotaza, está adentro, pero para la tapa no servía porque era mala calidad y bueno, ganó esta. Pero bueno, la verdad que fue muy importante la presencia de Uruguay en este libro, sigue siéndolo, así que creo que lo van a disfrutar mucho. Y bueno, quiero agradecer también al coro Asís Cantamos, porque en este libro se habla de la historia del coro y yo misma le dije a Gabriel, pero tiene que cantar el coro, hablamos del libro del coro, así que el coro no puede faltar. Y también tenemos un artista de lujo que me acompaña desde Buenos Aires, Sergio Lederer, ya lo van a ver en acción. Así que bueno, podemos pasar al show. ¿Qué te parece? Al show. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir.